Hola, soy Claudia Tamariz. Bienvenidos a la Caja de Pandora Historia, en una nueva etapa en la que estrenamos canal de YouTube. Aquí seguiremos conociendo y disfrutando de la historia como lo hemos hecho en la plataforma de Spotify, que va a continuar con nuestros capítulos, pero que también tendrá este espacio abierto para que tengamos imágenes que lo respalden. Así que, bueno, pues como Pandora, despierten su curiosidad y abran la caja de la historia detrás de Akenatón, el faraón hereje. Primera parte. En sus 17 años de reinado llevó a cabo una reforma religiosa nunca vista en el país del Nilo, implantando una religión de Estado que eliminaba la multitud de dioses del panteón egipcio para impulsar el culto a un solo dios, Atón, el disco solar. Con ello, Akenatón se atrevió a romper las ancestrales tradiciones egipcias y a desafiar al todopoderoso clero del dios supremo, Amón. Pero la nueva religión fue tan radical como efímera, pues no sobrevivió a la muerte de su creador. Los monarcas que le siguieron, particularmente Ramsés II, le atacaron acusándolo de hereje y le condenaron a la damnatio memorae, a borrar su memoria, eliminando su nombre de los documentos oficiales y de los monumentos, y destruyendo sus retratos, al mismo tiempo que se derruía la ciudad que el faraón hereje erigió como su capital y centro del culto a Atón. Akenatón ha sido una figura muy atractiva de la historia de Egipto, pero siempre ha habido polémica en torno a su persona, entre aquellos que lo ven como el creador del monoteísmo y los que lo enfocan como un desquiciado que puso en crisis su reino y que socavó el imperio que habían construido sus brillantes antecesores. Pero no se trata aquí de etiquetar a la persona, al personaje, sino de comprenderlo desde el contexto en el que vivió y desde las circunstancias que motivaron sus acciones y sus obras. Y eso es lo que vamos a hacer aquí. Bueno, pero lo importante es primero entender el tiempo en el que vivió Akenatón, el Egipto de la dinastía 18. Akenatón en realidad no se llamaba así al nacer. Su nombre de nacimiento, digamos de pila, era Amenhotep en egipcio, Amenofis en griego. Y fue el faraón número 10 de la dinastía 18, reinó a partir de 1353 como Amenhotep IV. Primero tenemos que hablar de esta dinastía porque fue muy importante. La dinastía 18 gobernó en el segundo milenio antes de Cristo desde la ciudad de Tebas en el Alto Egipto, en la región sur del país, y fue el periodo más glorioso de la historia de Egipto. Fue la edad de oro de Egipto, y se considera esta dinastía la iniciadora del periodo llamado el Imperio Nuevo. El fundador de esta dinastía se llamaba Ahmose y es considerado el héroe que expulsó a los Hicsos, unos extranjeros invasores que habían dividido a Egipto y habían gobernado parte del mismo desde hacía 100 años. Y Ahmose los expulsa, reunifica nuevamente las dos regiones de Egipto, el Alto y el Bajo Egipto, y bueno, sus sucesores van a ser una serie de brillantes faraones guerreros, faraones conquistadores, como Amenhotep I, Tutmose I, que también llamado Tutmosis I, y sobre todo Tutmosis III. Estos faraones, y particularmente este último, Tutmosis III, expandieron el territorio por el sur sobre la región del reino de Kush, que era la región de Nubia, hoy lo que sería Sudán, y por el noreste hacia Palestina, Fenicia, Siria y prácticamente tocar con lo que era Mesopotamia. Y bueno, justamente en esta región establecieron relaciones con otros reinos igualmente poderosos como el de Mitanni,
o el de Babilonia. Pero el de Egipto imponía su poder sobre ellos por su fuerza armada y prácticamente pues terminó siendo el imperio enorme de 2000 kilómetros cuadrados bajo su mando y evidentemente con una riqueza sin precedentes en sus manos. Bueno, ahora, para controlar este vasto imperio, los faraones de la octava dinastía hicieron lo que habían hecho todos los demás faraones, reinar como monarcas absolutos, pero sustentando su poder en su naturaleza divina. El faraón era considerado hijo del dios Ra, el dios del sol, y sucesor del dios Horus, que también era un dios de naturaleza solar, y que era considerado el creador de alguna manera de la monarquía, y por tanto los faraones eran sus sucesores. El faraón era además intermediario entre los dioses y los hombres, y cumplía una función esencial, que era garantizar el mantenimiento del orden cósmico, lo que los egipcios llamaban Ma'at, y esto lo hacía combatiendo el caos. El caos era representado por todos aquellos males que afectaban a Egipto, que podía ser una sequía, el enemigo extranjero, etcétera. Entonces, el papel que tenía el faraón era, por ejemplo, pues traer fertilidad a la tierra, garantizando la crecida y la menguada del río Nilo, garantizar una buena cosecha, la prosperidad del comercio, el éxito de empresas guerreras y el mantenimiento de la paz. Así, el faraón pues tenía varias funciones. Por un lado era el sumo sacerdote de todos los dioses egipcios, era supremo legislador, era el jefe supremo de las fuerzas militares, administrador y gobernante. Y esto, por supuesto, no lo hacía solo, sino apoyado desde temprana época por todo un entramado administrativo de funcionarios eficientes, eficaces, que le rendían al gobierno central pues sus responsabilidades, tenían que rendirle cuentas al poder central. Bueno, eh, hemos estado diciendo que el régimen en Egipto era pues una monarquía centralizada basada en la divinización del monarca. Y esto significa que la religión era básica, la religión era importantísima como soporte ideológico de la monarquía. Sin embargo, pues Egipto no tenía una religión unificada, sino que consistía en una suma de creencias y credos locales que coexistían sin excluirse. Es decir, estaba compuesto por un enorme panteón, o sea, conjunto de dioses em, que eran de las diferentes localidades y se iban sumando. Sin embargo, existían jerarquías, había dioses más importantes que otros de un culto nacional o únicamente local. Y curiosamente, estas jerarquías muchas veces eran establecidas por el faraón en turno, dependiendo ahora sí que del dios preferido del que estuviera gobernando en ese momento. Concretamente, volviendo a la dinastía 18, los faraones de esta dinastía gobernaban, habíamos dicho, desde Tebas, desde la ciudad de Tebas. Y Tebas era la ciudad del dios Amón. Amón era el dios patrono. Desde el reino anterior, que era el reino medio, el periodo anterior, se había fusionado con el dios Ra, el dios que habíamos dicho era el creador y padre del faraón. Y entonces gobernaba de alguna manera al resto de los dioses, era como el rey de los dioses, con el nombre de Amón Ra. Eh, y desde el Imperio Medio, y particularmente ahora con la primera dinastía del Reino Nuevo, que era la dinastía 18, no solo era el rey de los dioses, sino también se había impulsado su culto nacional. Bueno, el éxito de Amón, pues a lo largo de tantas dinastías, le había traído una riqueza sin precedentes a los sacerdotes de este dios, ¿sí? Y eso los había convertido en una casta poderosa al frente del santuario más importante del dios que estaba en Tebas, que era el santuario de Karnak.
¿Por qué recibían tantas riquezas? Porque los templos recibían donaciones del parte del faraón. Y si para el faraón el dios favorito era Amón, pues entonces lo colmaba de riquezas que podían ser, por ejemplo, no nada más riquezas en oro y cosas así, sino en tierras, el derecho de explotación de una mina, por ejemplo. Además, los templos cobraban tributos, se les regalaba parte del botín de campañas militares y bueno, pues entonces acumulaban una enorme riqueza. Claro, era la riqueza del dios, pero obvio, la administraban los sacerdotes. Entonces, bueno, pues esto le daba pues mucho poder económico a los sacerdotes. Y la dinastía 18 pues le debía muchísimo al dios Amón, concretamente porque Tutmosis III, que era el creador del gran imperio egipcio, no estaba realmente destinado a reinar, porque era un hijo del faraón, pero con una concubina. Entonces él no iba a reinar, y sin embargo el dios Amón, el oráculo del dios Amón, había decidido que él era quien tenía el derecho a estar en el trono de Egipto. Eh, Esto hizo que Tutmosis, en pago a este beneficio que le habían dado los sacerdotes del dios, pues enriqueciera al clero con todos los botines de sus 17 campañas militares, y había sellado un pacto con el dios, le hace con los sacerdotes del dios. Bueno, ya con estos antecedentes vamos a empezar a hablar de nuestro personaje, aunque primero tendremos que hablar de su padre. Amenhotep III, padre de Amenhotep IV, vivió la época dorada de la dinastía 18. O sea, él heredó todos los beneficios de los anteriores faraones, su padre, su abuelo y demás, porque heredó una nación estable, poderosa y una nación rica, que era la primera potencia del mundo mediterráneo. Por tanto, pues no tuvo que guerrear, vivió paz interna, se rodeó de una corte lujosa y refinada, pudo ostentar ceremonias religiosas fastuosas para la gente y se dedicó a su gran pasión, la construcción de monumentos, de grandes monumentos. De hecho, se considera el mayor constructor desde las grandes pirámides 1500 años antes de él. Pero bueno, aquí hay una cosa importante. Amenhotep III consideraba que la deuda con el dios Amón ya había sido pagada por su dinastía y con creces. Y estaba convencido, y esto es muy importante, de que el clero de Amón era peligrosamente poderoso para la monarquía, porque con su enorme riqueza e influencia era un poder paralelo al del monarca. Entonces decidió, de alguna manera, nulificar este poder impulsando a otro dios, un dios que había sido o era pues considerado uno de los dioses más importantes, que era el dios Ra. Entonces impulsa el culto al dios Ra, que como vimos era una divinidad, la divinidad creadora, era el padre del faraón y muy importante, era una divinidad de credo universal, se creía en él en todo Egipto. Y su centro religioso era uno de los más importantes del país, del Nilo, que era la ciudad de Heliópolis. Al apoyar el culto a otra divinidad, lo que está haciendo Amenhotep III es iniciar una ruptura con el clero de Amón. Bien, el hijo de Amenhotep III, el futuro Akenatón, era hijo suyo y de la esposa real, que era la reina Tiji o Tille, pero era el segundo hijo. Él no estaba destinado a gobernar. Quien iba a gobernar era el primogénito, el hijo principal, que se llamaba Tutmosis o Tutmose. Pero este muere y eso catapulta a Amenhotep a la posición de heredero al trono. Como se fogueó junto a su padre en el gobierno del país porque su padre inició una corregencia con él. La figura de la corregencia en Egipto fue muy importante. Consistía en que dos faraones no rivales se dividieran funciones, se empezaran a regir juntos y generalmente eran padre e hijo, ya fuera hijo natural o hijo espiritual del faraón que en ese momento reinaba, y el objetivo de esto era que el futuro soberano pues se fogueara en el terreno. Bueno, pues Amenhotep, el futuro Amenhotep IV, correinó con su padre durante los últimos 10 años del reino de su padre, de Amenhotep III,
Y lo interesante es que compartieron, pues, los mismos puntos de vista y la misma visión política sobre que el culto de Amón, y sobre todo los sacerdotes de Amón, necesitaban ser frenados, su poder debía ser nulificado, con una solución religiosa, que era impulsando el credo a otro dios. Y por influencia de su padre, debía ser un dios, del culto solar. Cuando Amenhotep IV inicia su reinado en solitario, al principio se porta como un buen niño, se comporta, pues, como hijo de Amón, y empieza a realizar actos, en bien de este dios. Por ejemplo, funda una nueva ciudad en Nubia y consagra un templo al dios Amón. Y concluye en una de las entradas del templo de Karnak, el gran santuario de Amón, con relieves y lo adorna con relieves de sí mismo, representado a la manera tradicional como se representaban los faraones, de forma muy idealizada. Sin embargo, poco a poco empiezan a aparecer signos de cambio. En primer lugar, erige santuarios, a un nuevo dios, o sea, y un dios también de naturaleza solar que se llama Atón, y los erige al este de Karnak. El más importante de ellos, el templo de Genpa Atón. Y bueno, empiezan allí a hacer un culto a un dios que no era nuevo, pero era un dios interesante. ¿Por qué era interesante? Se llamaba Atón y en realidad era el disco solar, otra manifestación del dios Ra, que es el dios del sol, pero no tiene forma ni humana ni animal, como lo tenían los dioses tradicionales de Egipto, sino que era el disco solar, un dios de alguna manera inmaterial, cuyos rayos se desprendían del sol y descendían a la tierra para dar origen a la vida y mantener el orden, y el funcionamiento del universo. O sea, en pocas palabras, era un concepto más abstracto de la deidad. Decíamos, no era una deidad nueva. Ya desde la dinastía 12 se habla de Atón, y en la dinastía 18, el mismísimo abuelo de Amenhotep IV, empieza a impulsar el culto a este dios, y el padre de Amenhotep IV, Amenhotep III, ya hacía referencias a él. Bueno, pues entonces, Amenhotep IV, cuando funda estos templos, dedica 6,000 personas a atenderlos. O sea que no se trataba de una capillita, no era nada más cualquier cosa, sino que era realmente empezar a impulsar un nuevo culto a un dios muy importante. Ahora, en estos templos se empieza a representar al nuevo dios como el disco solar, cuyos rayos descienden hacia la tierra, terminados en manos, y algunas de ellas sosteniendo el símbolo de la vida, que era el Ankh, y iluminando particularmente al faraón y a su esposa Nefertiti. Ujú. Además, el nombre del dios se encierra en un cartucho. Esto es un rectángulo que se usaba en los jeroglíficos para poner allí los nombres de los faraones, lo cual lo que está haciendo es vincular a este nuevo dios con el faraón. El faraón, de hecho, el faraón, en este caso Amenhotep, va a ser considerado, hijo del dios y más tarde incluso encarnación del dios. Esto es muy interesante. Y como tal, pues, por ejemplo, se va a colocar en el atrio del templo de Genpaatón, que era el más importante, estatuas monumentales de Akenatón, de Amenhotep IV y de su esposa Nefertiti, como, con atributos de los dioses Shu y Tefnut, que eran dos dioses ligados a Atón, que según un mito tradicional de la creación eran los tres dioses creadores del universo. Entonces está ligando al faraón no solo con el dios Atón, sino con el dios como creador, como con una deidad creadora, es él como si lo fuera. Bueno, pues estos eran, pues, hechos en sí revolucionarios, pero igualmente era revolucionaria la iconografía con que se representaba el retrato del faraón. Porque, contrario a la belleza idealizada con la que se representaba a todos los faraones, el retrato de Akenatón era hasta grotesco. Por ejemplo, se le representaba con una cabeza exageradamente alargada, de forma antinatural, con rasgos angulosos, ojos rasgados, la nariz larga, los labios muy gruesos, el mentón prominente, el cuello largo,
proyectado hacia adelante como si no resistiera el peso de la cabeza del personaje, y el torso estrecho, con abultados pechos, con caderas anchas y el vientre distendido, dándole un aspecto feminoide que completaban unas piernas de muslos anchos y tobillos delgados, de pantorrillas delgadas. Y además en los retratos en que se le representa desnudo, no tiene sexo. Estos extraños retratos, para aquellos estudiosos a los que Akenatón les pareció un tipo demente, los consideran fieles retratos del faraón, o sea, así era él físicamente. Y por tanto, lo consideran como el retrato de una persona que está mal de sus facultades mentales, o sea, que claramente está mal de sus facultades mentales. Sin embargo, hay que cuidar mucho esto, porque no se trata de un retrato fiel, y prueba de ello es que los anteriores retratos del faraón, antes de que empezara su revolución, son totalmente normales. Y otra prueba es que sus cortesanos empezaron a retratarse exactamente igual, es decir, abultados pechos, cráneo alargado, vientre prominente. O sea, significa que no era así el faraón. Ujú. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Que el retrato del faraón está respondiendo a los cánones estéticos, unos cánones estéticos inéditos, nunca antes vistos, derivados de la teología atoniana, de la teología de Atón. ¿Por qué? Porque Atón es el dios creador. Como dios creador creó todo sin necesidad de que hubiera una diosa. Él es en sí hombre y mujer, él es masculino y femenino, tiene los dos sexos. Y el faraón quiere identificarse con él. Por tanto, encarga a los escultores que sus rasgos se distorsionen para que materialicen el aspecto femenino y masculino del dios, y de esa manera él se identifique con el dios y además sea totalmente diferente, se aleje, se distancie del resto de los humanos, no se parezca a ningún ser humano. Para el tercer año del reinado de Akenatón, él lleva a cabo su festival Sed, así se llama, que es un festival de regeneración de la potencia real. Este tipo de festivales lo llevaban a cabo faraones que ya llevaban mucho tiempo del reinado y que pues necesitaban revitalizar su fuerza, su potencia como monarcas. Y sin embargo, él es un monarca joven. ¿Por qué lo hizo? Pues hay dos teorías sobre ello. Una de estas teorías decían que a lo mejor necesitaba recargar este poder para llevar a cabo, para completar su reforma que ya había iniciado y necesitaba de alguna manera recargar esto. Y otra dice, y esto es muy interesante, que era una forma ritual de renacer como un nuevo personaje, esta vez en su nuevo papel, no solo de hijo del dios, sino además de corregente del dios, para reinar junto con el dios Atón, y como su único intermediario. Único intermediario. Esto es muy importante porque significa que no necesita sacerdotes. Él es el único sacerdote. Esto es muy, muy interesante. Bueno, ya para este momento, estamos hablando del año 3 del reinado de Amenhotep IV, acuérdense que en este momento todavía se llama así, Atón ya domina el panteón de los dioses egipcios. Y Amón ha sido desplazado. Pero ahora el dios necesita que su santuario no esté en la ciudad de su rival, sino que tenga su propia ciudad para ser adorado en ella. Entonces lo que hace falta es una nueva ciudad que sea la capital del reino, y eso es a lo que se va a dedicar el cuarto año de reinado de Amenhotep IV. Para ello eligen un terreno en Egipto, en lo que es el Egipto medio, a medio camino entre Tebas y hacia lo que es la zona norte, el Bajo Egipto, que es la antigua ciudad capital del reino, que era Menfis. Pero lo importante es que fuera un terreno virgen, un terreno nuevo, un terreno donde no hubiera habido culto a ningún dios. Y allí, decíamos, en el cuarto año de su reinado, se inicia la construcción de la nueva ciudad, Aketatón, que significa el horizonte de Atón. Hoy en día ahí está la ciudad de Amarna, Estel el Amarna o Amarna. Por eso a esta revolución religiosa, reforma
que lleva a cabo Akenatón también se le llama la Revolución Amarniana. El diseño de esta ciudad es muy interesante porque se diseña colocando el centro administrativo y religioso, o sea, los principales edificios administrativos y religiosos, obviamente puros templos al dios Atón, en la parte central de la ciudad, pero el palacio más importante del monarca se coloca del lado norte, en un lugar estratégico, fuertemente fortificado, esto es importante, y conectado al centro por una calzada que es la calzada real, que todos los días recorre el faraón y su esposa en carro del palacio hacia el templo principal del dios Atón, siempre rodeados por un poderoso aparato de seguridad, que es un pelotón de soldados y policías que van corriendo junto al carro real. Ahora, para construir esta ciudad, pues se tuvieron que suspender obras a lo largo de todo Egipto. Esto incluía los trabajos permanentes de restauración que se hacían de cajón al templo de Karnak, al templo de Amón. O sea, ya con esto los sacerdotes de Amón se deben haber dado un tiro. En fin, esto fue para destinar a todos los trabajadores, y con ello hablo de arquitectos, escultores, pintores, carpinteros, trabajadores de la construcción, todos, a levantar la nueva ciudad. Para este momento, y esto es importantísimo, el faraón cambia de nombre. Deja de ser Amenhotep, que significa Amón está satisfecho, para empezar a llamarse Akenatón, que significa útil a Atón, o el que actúa con eficacia en bien de Atón. Y con esto se está rompiendo el último vínculo con Amón. ¿Cómo reaccionó la gente a este nuevo culto? Pues la gente en Egipto vivía en condiciones muy difíciles. Los restos mortales de la gente común que se han encontrado los antropólogos han revelado una vida de esfuerzos físicos y de muy mala alimentación. Así que para ellos este mundo de belleza, iluminado por los rayos de Atón, pues les era ajeno. Sin embargo, por supuesto, participaban de las ceremonias, las presenciaban y participaban de las ceremonias al nuevo culto, pero en la intimidad de sus hogares, pues seguían creyendo en los dioses tradicionales. Esos eran los dioses de sus antepasados, entonces seguían creyendo en ellos. Esto, más el conflicto religioso que ya vimos en el fondo es un conflicto político con el clero de Amón, va a terminar radicalizando la postura de Akenatón, de tal manera que en el año número 11 de su reinado anula la autoridad espiritual del sumo sacerdote de Amón, ordena la destrucción de todas sus imágenes, las imágenes del dios, prohíbe el culto a todos los demás dioses del panteón egipcio y proclama a Atón el único dios de Egipto. Akenatón se convierte así en el primer monoteísta de la historia. Bueno, pero pues esto fue una religión impuesta. Se desató una persecución iconoclasta para acabar con las imágenes de los dioses, destruir los textos sagrados. Y bueno, ya el punto culminante de esta reforma, de este monoteísmo atoniano, fue cuando se despojó a Atón de todo vínculo con otras deidades solares, como por ejemplo con Ra, con Horus, con Shu, y apareció Atón como el único dios de Egipto. Bueno, pues vamos a dejarlo hasta aquí. Y pues si quieren escuchar la continuación de la historia de este faraón hereje, suscríbanse al canal y síganme en mis redes sociales como La Caja de Pandora Historia. Gracias. Y como Pandora, ¿qué cosa? La curiosidad. Como Pandora, Pandora, curiosita. hagan lo que les dijeron que no hicieran y pues ya. Pandora, historia. La curiosidad de Pandora, sí. Desaten el apocalipsis en el mundo Oh, de Dios. los hombres. Sorry. ¿Te quieres dar más esta parte? Claro. Sí, Ah. échate ese último.
¿Volteo para acá para que parezca que me volteé? No.